Recuerde usted, no es el primer asunto del que hablamos. Comenzamos hablando de ello, de hecho, en Chiapas, sobre los presuntos casos de intoxicación de alumnos registrados en diferentes escuelas. Vamos a hablar de otro, el que se refiere a la secundaria técnica número 67 en Álamo, Veracruz. En este contexto, o en este caso en particular, el gobernador veracruzano Cuitláhuac García Jiménez ya informó que se trató de un trastorno por psicosis colectiva. El mandatario estatal reveló que los exámenes toxicológicos que realizaron salieron negativos para todo tipo de droga. Dijo lo siguiente: el examen clínico, normal, en todo. La inspección epidemiológica, sin novedad, nada que reportar. El estudio neurológico, orgánico, tampoco nada. Esas fueron las palabras del gobernador. Por lo anterior, añadió que derivado tanto del diagnóstico de los especialistas, así como de los resultados de los laboratorios clínicos y psicológicos, pues podría tratarse de un brote de trastorno psicogénico masivo originado en parte por información inadecuadamente difundida. En pocas palabras, pues la culpa es de los medios que generan psicosis colectiva. La entrevista. Y es que justo precisamente de eso habló el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia mañanera de este día. Por eso es que le damos las gracias a Juan Martín Pérez García, que es coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, que acepte platicar con nosotros sobre este tema interesante. Muchas gracias por aceptar platicar con nosotros estos minutos para la audiencia de La Octava, Juan Martín. Gracias, Carlos, por esta oportunidad y bueno, por supuesto, con la necesaria reflexión de estas declaraciones, pues que se apuestan o extraviadas, poco informadas o con mala intención. Adelante, el espacio es tuyo, estimado Juan Pues Martín. mira, a ver, creo que tenemos que ser precisos en que no estamos hablando solo del caso de Veracruz. Exacto. Está Chiapas, está San Luis Potosí, hay otros casos que se han documentado en otras entidades de la República, y esto tendría que ser un foco de alerta para la Secretaría de Educación Pública, más allá de los hechos concretos, para entender qué está sucediendo en las escuelas públicas, ya sea de educación básica, secundaria o media superior. Creo que las declaraciones del señor Cuitláhuac y el señor del Palacio no solamente no aportan elementos para los distintos casos que están sucediendo en el país, sino desinforman y se convierten claramente, como ya es una estrategia, se le conoce como control de daños, cuando no se quiere responder institucionalmente. Lo que necesitamos es información sólida, información oportuna y verificable. Esta declaración es una declaración de orden político sin sustento en tanto no exista un estudio profesional que sea presentado por personas expertas, que además, reitero, pueda ser verificado por otras personas. Colocarlo de esta manera, reitero, no solamente distrae la atención y tal como lo señalas, Carlos, responsabiliza a los niños que están en un espacio escolar público bajo responsabilidad, su integridad, su estabilidad emocional bajo responsabilidad de las autoridades y los vuelve responsables. Es decir, repiten el método que ya está establecido en México hace 15 años de criminalizar a las víctimas. Y es algo que no debemos de aceptar, digamos, de manera silenciosa. Creo que es pertinente exigir al señor Cuitláhuac que presente el estudio al que hace referencia, que las personas que suponen o sustentan esta idea de la psicosis colectiva sean personas capacitadas y evidentemente con la formación profesional que les permita hacer una aseveración de ese estilo. Solo para ubicar, Carlos, la psicosis colectiva vienen y están documentadas en la literatura académica en la Segunda Guerra Mundial, como para dar una idea de qué estamos hablando, y en situaciones sociales de alto nivel de estrés. Entonces, creo que no es solamente una declaración a la ligera que se da para distraer y entretener, sino necesitamos la evidencia y que quienes estén planteando esto sean personas expertas y además pues sustentado con una investigación sólida, no por declaraciones o supuestos, porque esto, reitero, revictimiza a niños y niñas, evade la responsabilidad que tienen las autoridades educativas que están siendo negligentes en el trato y la protección a niños y niñas y sobre todo sigue sin explicarnos por qué Chiapas
y por qué Veracruz y por qué otras entidades federativas están enfrentando estas realidades. Entonces creo que tenemos que hacer una exigencia a la seriedad y a recordar, como ya lo estableció la Suprema Corte de Justicia, que la integridad de niños y niñas en un establecimiento educativo es responsabilidad absoluta de las autoridades y de ahí tienen que responder. Me parece muy interesante lo que mencionas en el sentido de la crítica al asunto, porque me parece fundamental el hecho de que tendría que una declaración de este tipo estar basada en una investigación sólida y después, si se tuviera esa investigación sólida que diera como resultado que esto pudo haberse tratado quizás en una pequeña escala, no al nivel de lo que ocurrió precisamente en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, pero si bien pudiera caber la posibilidad de que a pequeña escala tuviera razón el presidente, tuviera razón el gobernador de Veracruz, pero al final de cuentas, aun cuando tuvieran razón, pues antes que hacer el anuncio o a la par del anuncio tendrían que estar haciendo también o informando cuáles serían las medidas que se deberían de seguir, ¿no, Juan Martín? Y algo muy importante, Carlos, considerando con la profunda duda que tengo, porque hacer un estudio de psicosis colectiva requiere realmente un nivel de especialización muy, muy puntual que no veo ni conozco que en México tengamos. Pero considerando que encontraron a los expertos o las expertas que pueden sustentar ello, sigue siendo responsabilidad de la institución educativa, porque ocurre en un espacio escolar y por eso cito la sentencia de la Suprema Corte de Justicia en relación a los temas de acoso y violencia en las escuelas, es responsabilidad de la autoridad más allá de quién fue el detonante de la agresión o la víctima de agresión. Entonces, psicosis colectiva, con toda la duda que eso tiene, es responsabilidad de las autoridades educativas de Veracruz. Si es desinformación para distraer, sigue siendo responsabilidad de las autoridades de Veracruz. Y si lamentablemente es una declaración de estas al aire, pues no solamente es poco serio, sino, como lo hemos insistido, está revictimizando a niños y niñas que ya de por sí están siendo víctimas con esta experiencia negativa que han vivido. ¿Qué tendría que ameritar en estos momentos? Partiendo del hecho de que quizás no se trata de una situación de cuestión de psicosis colectiva, pero ¿qué tendrían que estar haciendo entonces las autoridades como acompañamiento para los alumnos y para sus familias, en el entendido de que a final de cuentas, pues estas intoxicaciones o estos casos en particular, pues sí se están presentando? Mira, yo creo que la clave es sencilla y es dar certeza que se está investigando, dar información oportuna, transparente y verificable e involucrar a niños y niñas sobre sus preocupaciones, sobre las inquietudes que están generando estos hechos, precisamente para reducir los riesgos de daño emocional. De otra manera, son las propias autoridades con la opacidad, con la desinformación y con la minimización que están haciendo de estos hechos las responsables de lo que está sucediendo. Recuerdo que en algún momento cuando se llevaban a cabo las nebulizaciones porque estábamos confinados por la pandemia, en algunas zonas de diferentes estados de la República, la gente tenía miedo y pensaba que llegaban a ponerles el chip de la 5G o que los iban a envenenar o que los iban a asesinar a sus hijos. Y me parece que en pocas palabras estamos hablando de poblaciones dentro de este país que requieren información por parte de las autoridades. Ese podría ser un primer camino en todas estas comunidades en donde aparentemente están surgiendo estos brotes. Para no decir que son psicosis colectivas, quizás se tendrían que destinar algunos grupos interdisciplinarios de psicólogos, de sociólogos. No lo sé, tú eres el experto, Juan Martín, pero en particular, ¿cómo tendría que ser en estos casos especiales el acompañamiento y el tratamiento del gobierno, de las autoridades? Pues creo que tienen que entender que hay una corresponsabilidad federal, estatal y municipal. Y precisamente en las comunidades, especialmente en pueblos originarios, tenemos que partir de los propios voceros y las personas locales para que se pueda comunicar con el lenguaje, con los conceptos, con las palabras apropiadas, pero la clave sigue estando en la certeza que dan las instituciones que se está investigando, que se da información oportuna, verídica, verificable y que no se le está engañando a las personas, porque esto se percibe, esto se ve.
y eso genera más incertidumbre. Y colocaría el acento, Carlos, en la prioridad que tienen niños y niñas a tener certeza en el espacio educativo donde están asistiendo, y eso es una obligación de las autoridades. Así es que ojalá puedan presentar ese estudio, y si fue una idea que se les salió para desinformar, para evadir la responsabilidad, que lo corrijan, porque lo que necesitan niños y niñas, no solo en Veracruz, sino en todo el país, es certeza que las autoridades están haciendo su tarea y que van a tomar todas las medidas preventivas para que no solo balaceras afuera del establecimiento, no solo la violencia fuera de las escuelas, sino también el agua que consumen, la posibilidad de que sean protegidos si algo sucede, estarán las autoridades. Pero si las propias autoridades se evaden su responsabilidad, no solamente no dan certeza, sino, insisto, revictimizan a niños y niñas y sus familias. Completamente de acuerdo. Muchas gracias, Juan Martín Pérez García. Siempre un verdadero gusto. Gracias. Gracias, Carlos. Muy buena tarde. Gracias. Igualmente, excelente tarde.